El 11 de junio de 1930 en Argentina nació Norma Elizabeth del Carmen Jiménez, quien fuera conocida más adelante solamente como Norma Jiménez. No se sabe mucho de su infancia. Lo que sí se sabe es que su madre era una mujer muy joven y muy bella, a la que le gustaba competir con su hija todo el tiempo por quién era más bella, más inteligente, más talentosa. Norma desde muy chiquita se caracterizó por su belleza. Medía 1,55 m, era delicada, suave, tenía unos hermosos ojos verdes y su cabello era rojizo. Con el tiempo pasó de ser una niña que llamaba la atención a una joven bellísima. Normita, como la llamaban, se dedicó a la actuación. Fue actriz de cine y de teatro, una de las jóvenes con mayor frescura y más solicitadas de la época. Realizó 23 películas al lado de actores y actrices muy respetados dentro de la cinematografía y del teatro argentinos. Incluso realizó una película con el recordado Alberto Castillo llamada Buenos Aires, mi tierra querida. El público y el mundo artístico se habían rendido a sus pies, pero ese no era su techo. A Norma le esperaba un gran futuro en el exterior. Era joven, talentosa, seria, absolutamente respetuosa con su trabajo y con los demás. Tenía uno de los rostros más admirados, llenaba teatros y reventaba taquillas. Su sola presencia hacía que todo el mundo quisiera acercarse a donde ella estaba, aunque más no fuese para verla de lejos. Pero todo este éxito no la cambió. No se había mudado del barrio de Olivos, en donde había nacido. Le gustaba salir a comprar el pan muy temprano. Y cuando alguien la reconocía en la calle, ella seguía caminando con la cabeza baja, como una jovencita avergonzada por lo que provocaba. En el año 1947, cuando Norma tenía 17 años, la convocaron para trabajar en una película que se llamó El tambor de Tacuarí. Y eso le cambiaría la vida para siempre. Allí conoció a un joven actor 2 años menor que ella, llamado Juan Carlos Barbieri. Los dos se llamaron la atención inmediatamente, y si bien hubo química entre los dos jóvenes, no pasó nada más que eso. Al terminar la película, cada uno siguió su camino. Él siguió creciendo cada día más en su carrera y ella siguió brillando, como siempre. Las propuestas no dejaban de lloverle a Norma, y si bien ella nunca había querido mudarse del barrio de Olivos donde había nacido, en un momento tuvo que alquilar una casa más cercana a los estudios de grabación, más cercana al centro de Buenos Aires. Obviamente, lo laboral influenció mucho para tomar la decisión de mudarse, pero por sobre todas las cosas fue la seguridad, porque ella trabajaba hasta altas horas de la noche y ya el regreso a Olivos cada día se hacía un poco más peligroso. Así que se mudó a una casita muy linda y muy cómoda en el barrio del Parque Chas. Esa casa se convirtió en un punto de encuentro para los jóvenes actores y actrices del momento. Se podían escuchar sus risas, sus voces, hasta altas horas de la madrugada. Pero no había quejas. Esa casa brillaba de alegría, como sus ocupantes. Y así como iban y venían amigos y amigas de Norma, un día cruzó la puerta un joven llamado Juan Carlos Barbieri, aquel galán que había llamado su atención en la filmación de El tambor de Tacuarí. Y después de conocerlo, ella de a poco se fue enamorando cada vez más de él. Aquella chispita que se había encendido unos años antes parecía ahora arder con toda la pasión del universo. Y él, ¿cómo no podría conmoverse con esa joven tan distinta a las demás, con sus ojos verdes, con su risa suave, con su inocencia? No pasó mucho tiempo para que comenzaran un romance.
Parecía una pareja perfecta. Cada uno trabajaba en su proyecto, pero siempre encontraban ese momentito a la noche para poder disfrutarse. Y entonces compartían sueños, momentos. Eran dos jóvenes enamorados de la vida y de ellos. Normita vivía por y para ese amor. De niña, su madre la había llenado de inseguridades, pero Juan Carlos, con su amor, con sus palabras, con sus caricias, le había devuelto esta seguridad. Él le había demostrado que ella sí merecía ser feliz, que su vida tenía valor y que merecía ser vivida. Estaba todo tan bien. Cada día eran más exitosos, cada día tenían más proyectos. Norma sentía que el cielo estaba ahí cerquita, que casi podía tocarlo con la punta de los dedos. La noche del 15 de septiembre de 1957 parecía ser una noche como todas. Norma estaba esperando a Juan Carlos, como siempre hacía, para poder comer juntos. Ella puso sobre la mesa un florero con margaritas, que eran las flores que más le gustaban, y se sentó a esperarlo. No sabía por qué, pero no podía quitar la vista del ramo de margaritas. Estaba atenta al ruido de la calle. Quería escuchar sus pasos, el ruido de la llave mientras él abriera la puerta. Pero esta vez Juan Carlos no llegó. Y ella se pasó toda la noche mirando las flores y los platos vacíos. Él no volvió esa noche ni ninguna más a la casita de Parque Chas. Ella no lo sabía, pero él se había enamorado de otra actriz del momento, llamada Inés Moreno. Y así, sin decirle nada, tal vez por inexperiencia, tal vez por egoísmo, la dejó, sin dar explicaciones. De todas maneras, ella no necesitaba explicaciones. Sabía que él ya no la amaba y no importaba el porqué. Sintió que su madre tal vez sí tuviese razón cuando competía con ella solamente para demostrarle que jamás la alcanzaría en nada. Siguió con su vida, y quienes la veían apenas si podían distinguir su tristeza tan profunda. Es que Norma era una gran actriz. Por aquella época terminó de filmar la película Primavera de la Vida, que había sido una coproducción con Suecia. Esta película definitivamente le abriría las puertas del mundo, pero el corazón de Norma estaba irremediablemente roto. Por ese entonces integraba la compañía de Francisco Petrone, que estaba representando la obra Mesas Separadas. Se cuenta que en aquella época Norma había caído en el alcoholismo y la drogadicción. El 21 de septiembre de 1957, Norma se despertó y comenzó a hacer su vida, como siempre. Era sábado. Su padre había muerto hacía ya un tiempo, pero su madre seguía viviendo en el barrio de Olivos. Pensó en ir a verla, así que se subió a su auto, que era rojo y celeste. Se puso una capelina blanca y se dirigió hacia la zona norte. Cuando fue a cruzar la estación Florida del tren Ramal Mitre, detuvo la marcha. Estacionó el auto y bajó, y se dirigió directo a un puestito que vendía flores. Compró un ramo de rosas blancas para su madre. Pensó: somos tan diferentes. Yo amo las margaritas. Tal vez a eso se refería su madre. Ella era una hermosa y distinguida rosa blanca, y Normita una sencilla margarita, cuyo último pétalo le había demostrado que él no había podido amarla. Con su ramo de rosas blancas en la mano, subió al andén de la estación Florida. Se la veía hermosa, sonriente y decidida. A lo lejos se distinguía el tren que se acercaba al andén a toda velocidad. Ella olió el perfume de las rosas tan orgullosas y sonrió. Por última vez. Norma Jiménez se arrojó debajo del tren, que la arrastró 100 metros y murió automáticamente. El país entero se conmocionó con la noticia. ¿Cómo podía ser que esa joven que lo tenía todo tomase la decisión de terminar con algo tan preciado como su vida? Si esa chica había llegado a la cima,
si estaba cumpliendo todos sus sueños. ¿Qué podría haber sido tan fatalmente irremediable como para querer desaparecer para siempre? Norma tenía 27 años y un futuro que seguramente podría haber llegado a ser muy exitoso. Era triunfadora, famosa, envidiada, era talentosa, bellísima e inocente. Creía en el amor y creía que el amor la iba a salvar de vivir en un mundo colmado por gentes sin rostro que la adoraban y la admiraban, pero no la amaban. No se conoce mucho más sobre ella, lamentablemente. Norma es una de esas tantas estrellas que se pierden en el tiempo, en ese injusto tiempo que pone amarillas las fotos más amadas y marchita las margaritas en los floreros. Hasta la próxima historia.